A continuación revisaremos el módulo 3, uso de antibióticos en infecciones frecuentes. En este módulo describiremos el uso racional de antibióticos con el método de selección informada del antibiótico en infecciones urinarias, respiratorias, bacteremias e infecciones de la piel. Comenzamos con las infecciones urinarias. Los objetivos son comprender la ocurrencia frecuente y las implicaciones de la bacteriuria asintomática en la población, conocer la frecuencia con que los exámenes elementales y microscópicos de orina y urocultivos representan colonización y contaminación, ilustrar la complejidad de utilizar el análisis de orina y urocultivo para apoyar el diagnóstico de infección del tracto urinario, y verificar que el uso de pautas locales de resistencia a los antimicrobianos en el manejo de infecciones del tracto urinario pueden ser de utilidad. Comenzamos con algunos mitos en el diagnóstico de la infección urinaria y el examen microscópico de orina. El examen de orina es un examen posiblemente muy solicitado y el de menor utilidad en la infección urinaria. De hecho, la clínica de disuria, fiebre y ausencia de secreción vaginal tiene un valor predictivo de más del 95% para determinar infección urinaria, mucho mayor que el hemo en una infección urinaria. Con esto les quiero decir que posiblemente el hemo no aporta en nada para el diagnóstico de una cistitis y pielonefritis cuando este es estrictamente clínico. Una de las dificultades es la presencia de bacterias que muchos de los médicos asociamos a una infección urinaria. Pero esto no es tan cierto. La presencia o ausencia de bacterias en el hemo o en el urocultivo, en ausencia de síntomas, no determina para nada una infección urinaria. Este es un error muy frecuente. Los médicos solemos enviar exámenes microscópicos de orina para evaluar, en otras circunstancias, proteinuria, y observamos que se reportan bacterias en el hemo y el paso siguiente es solicitar un urocultivo. El paso siguiente es obtener un urocultivo positivo y, práctica errada, administramos antibióticos. Debemos recalcar que el diagnóstico de infección urinaria es netamente clínico. Otro frecuente error es enviar análisis de orina y urocultivos en pacientes portadores de sonda para evaluar infecciones urinarias. Es un error porque prácticamente a las 2 semanas de colocación de la sonda, el 100% de pacientes están colonizados y tienen bacteriuria, y esta solo debe ser tratada en caso de síntomas asociados a infección, fiebre, leucocitosis que no se explique por otra causa, o dolor suprapúbico debido a que, claro, la presencia de síntomas bajos no puede ser evaluada. Otro mito es que la presencia de levaduras en la orina, especialmente en pacientes con catéteres, debe ser tratada. La verdad es que la ocurrencia de candidurias sin implicación clínica en portadores de sonda es muy frecuente, y ni siquiera en pacientes neutropénicos se aconseja su tratamiento de forma sistémica. De hecho, en pacientes inmunosuprimidos, la candiduria no ha sido asociada a complicaciones sistémicas. Siempre y cuando esta candiduria no sea asociada a candidemia, el cambio de sonda es el tratamiento de elección y no debe administrarse antifúngicos. De igual forma, los cultivos de orina positivos no necesariamente indican infección y pueden deberse a contaminación y bacteriuria asintomática. Vamos a revisar el siguiente caso clínico. Se trata de una mujer de 45 años que presenta cultivo de orina positivo hace 3 semanas asociado a síntomas urinarios, disuria y polacturia. En ese momento tuvo un tratamiento que no recuerda y al momento de la evaluación se encuentra asintomática. El examen físico es normal, pero consulta por si debería solicitarse otra muestra de orina o urocultivo. La respuesta de la paciente es no. No se deben solicitar urocultivos en casos de pacientes asintomáticas ni en control de tratamientos de infecciones urinarias, ni en pacientes diabéticos ni inmunosuprimidos.
El tratamiento o control de tratamiento es básicamente clínico. Si el paciente dejó de presentar síntomas, el paciente está curado. Además, hay que recordar que las muestras de orina de por sí pueden tener ya bacterias. De hecho, el urocultivo, para que se considere positivo asociado a infección urinaria, debe tener al menos 100.000 unidades formadoras de colonias. Eso quiere decir que si tengo menos de 100.000 puede ser normal. El examen de por sí puede traer bacterias. Entonces, ¿cuándo debemos tratar una bacteriuria asintomática y evaluar una bacteriuria asintomática? Ya quedó en el pasado la evaluación de los pacientes diabéticos y tratamiento de los pacientes diabéticos con bacteriuria asintomática, igual a los portadores de sonda, igual a los ancianos solo por ser ancianos o pacientes con enfermedades neurológicas. Las dos únicas indicaciones de tratamiento y evaluación de bacteriuria asintomática son el embarazo y con un nivel de evidencia medio, y los procedimientos urológicos, de ellos exclusivamente los que comprometen mucosas. En ese caso, los pacientes son testeados con urocultivos y tratados si es que estos urocultivos son positivos. Por lo tanto, en este caso, siguiendo el algoritmo de la elección informada, debido a que no hay síndrome infeccioso, no se continúa con el algoritmo y no hay ningún tratamiento aplicable a esta paciente. Educarla es el mejor tratamiento y hacerla saber que no requiere ningún examen de control debido a que clínicamente está asintomática. Vamos a evaluar el caso 2. Es una mujer de 45 años que presenta disuria, polaquiuria y niega descarga vaginal. Es decir, tiene un valor predictivo positivo elevado para una infección urinaria debido a que no tiene fiebre porque el examen físico es normal. Esta potencialmente es una cistitis, pero indica que recibió cotrimoxazol hace 2 meses por sintomatología similar, la cual se dio y este momento recurre. De acuerdo al algoritmo que evaluamos, la severidad del caso es nula, probablemente es una paciente que se encuentra estable, no tiene alteración de la hemodinamia, no es una enfermedad crítica. ¿Cuál es la fuente del síndrome infeccioso? Tiene síntomas urinarios bajos sin fiebre, por lo tanto se trata de una cistitis. ¿Cuál es la microbiología esperada? Revisamos que la microbiología posible son enterobacterias, dentro de ellas la más frecuente E. coli. Ella ha usado recientemente antimicrobianos y es alta la posibilidad que tenga resistencia al fármaco que menciona. Debemos revisar factores de la paciente, alergias, disfunción renal o hepática para la administración de antibióticos, y antes del tratamiento debemos tomar cultivos. Dado que la paciente no va a ser hospitalizada, ni está críticamente enferma, ni tiene fiebre, el único cultivo para tomar es el urocultivo. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento empírico recomendado para este paciente? Diversas guías ponen a disposición fármacos como nitrofurantoína, trimethoprim, fosfomicina como elección en los casos de cistitis. En nuestro país, la frecuencia de resistencia no sobrepasa el 15% en la mayoría de centros a estos fármacos, excepto para el Bactrim, y debido a que la paciente ha tenido un esquema previamente con este antibiótico, es probable que haya resistencia. La única consideración sería la resistencia local o los factores de la paciente como alergias. Otra consideración importante es que la fosfomicina aprobada para el uso de cistitis es la fosfomicina trometamol, que hasta hace algunos meses no se encontraba disponible en el país. Disponíamos más de fosfomicina cálcica, y de acuerdo a varios estudios, la fosfomicina cálcica puede no alcanzar a la misma dosificación los mismos niveles que queremos para tratamientos. Por lo tanto, debemos asegurar que la fosfomicina utilizada para el tratamiento de cistitis sea trometamol y no cálcica.
Un factor importante, aunque un poco engorroso para la práctica médica, es el enseñar a la paciente cómo tomar una muestra adecuada. Es increíblemente infrecuente que un paciente sepa cómo tomar una adecuada muestra y es increíblemente importante, debido a que, como hemos revisado, el urocultivo ya de por sí trae bacterias. Si a esto se le añade factores como ausencia de limpieza de la piel, de la zona perineal, que ya tiene colonización por enterobacterias, pues la contaminación va a ser más frecuente. Un hecho importante es recoger el chorro medio, debido a que el eliminar el primer chorro puede disminuir la flora colonizante de la uretra distal. Obviamente, utilizar un recipiente estéril es muy importante. Y otro factor que usualmente no consideramos es el impacto de los retrasos en el transporte. El paciente vive lejos del hospital, le hacemos tomar una muestra de orina, llega a la hora y media a hacer cola en el laboratorio, espera otra hora hasta dejar la muestra y en el laboratorio media hora después lo procesa. Una muestra de orina no puede estar sin refrigeración por más de 2 horas, de lo contrario hay crecimiento bacteriano exponencial y esto puede dar falsos positivos. Recuerden que estas muestras van a contribuir a datos locales de resistencia y tienen que ser de la mejor calidad. Retornando al caso, la mejor opción terapéutica para la paciente, debido a que tiene el menor espectro, una penetración adecuada en la parte vesical, con menos efectos sistémicos por su biodisponibilidad sistémica, es la nitrofurantoína, la cual debe ser administrada en una pauta de 3 a 5 días. En resumen, recalcamos que el urocultivo solo debe solicitarse ante sospecha clínica de infección urinaria. Hay que obtener una muestra de orina adecuada, tanto para el examen microscópico elemental y para el cultivo, que incluye la toma adecuada y que considere el tiempo de traslado para la refrigeración o no de la muestra. Utilice las pautas locales para guiar la elección empírica de antimicrobianos y la duración del tratamiento. A continuación revisaremos las infecciones respiratorias. Los objetivos son utilizar de forma eficaz la evaluación inicial para diferenciar entre infecciones virales y bacterianas, determinar empíricamente la terapia antimicrobiana, destacando la importancia de establecer el diagnóstico correcto, utilizar datos clínicos y microbiológicos específicos del paciente para evaluar la idoneidad de la terapia antimicrobiana y enfatizar el papel de la vacunación y la higiene de manos en la prevención de infecciones del tracto respiratorio inferior y el papel del médico en la educación de los pacientes sobre estas infecciones. La neumonía adquirida en la comunidad es una patología extremadamente frecuente y tratada en los hospitales, que conlleva uso de antibióticos de forma importante. La mayoría de estas infecciones se deben a infecciones virales y por lo tanto son autolimitadas. Aún así, el consumo de antibióticos en una neumonía en la evaluación hospitalaria y médica es casi del 100% cuando existe este diagnóstico. Es increíblemente difícil no dar antibióticos en una neumonía adquirida en la comunidad. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ellos. Segundo, porque probablemente no hay los recursos para hacer el diagnóstico de una neumonía viral. Y porque, en tercer lugar, pese a que tengamos la evidencia de que hay una neumonía que no requiere antibiótico, el paciente suele ser tratado con antibióticos. Algunos estudios recientes nos han dado claridad sobre la etiología de neumonía. Este es uno de ellos. En este estudio se realizó una evaluación de más de 2.200 adultos de 18 años o más, con una media de 57 años, a los cuales se les evaluó por el diagnóstico de neumonía con PCR viral nasofaringeo en esputo para legionela o muestras como lavado bronquial, secreción traqueal, en las cuales se hacían los estudios antes mencionados, cultivos bacterianos
y PCRs bacterianos para enterobacterias, así como serologías y antígenos urinarios para neumococo y legionela. Podemos ver la cantidad de pacientes que tuvieron una etiología. No se detectaron patógenos en el 62% de los casos, y del grupo en el que se detectaron algún patógeno, se observa que el 22% de patógenos fueron exclusivamente virales y apenas un 15% de pacientes tuvieron evidencia de alguna bacteria como única o como coinfección con un agente viral. De los agentes bacterianos, el más frecuente fue Streptococcus pneumoniae, seguida de Mycoplasma pneumoniae. Por lo tanto, nuevamente recalcamos que muchas de las neumonías adquiridas en la comunidad pueden ser de etiología viral. A continuación, revisaremos un caso clínico. Se trata de una mujer de 45 años con 2 días de evolución de fiebre, tos, dolor en el pecho. Refiere que tiene esputo de color marrón. Ella no ha sido vacunada en los últimos 10 años y al examen físico tiene fiebre de 39 grados, taquicardia, una frecuencia respiratoria de 35 por minuto, satura al aire ambiente 91% y se auscultan rales bilaterales y egofonía. El diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad básicamente es clínico. Sin embargo, las radiografías son de fácil acceso, corroboran el diagnóstico y suelen ser de utilidad para la evaluación hospitalaria. Algunas guías las recomiendan en casos especiales y es importante considerar también que si bien el diagnóstico diferencial de una neumonía viral de una bacteriana puede ser difícil, biomarcadores como la leucocitosis suelen apoyar el diagnóstico y de no ser así, algunas de las guías sugieren la utilidad de la PCR en valores de más de 100 para guiar el uso de antibióticos en una neumonía. En el caso de la paciente, se corroboró en la radiografía consolidaciones compatibles con una neumonía típica. Como neumonía típica, los agentes principalmente implicados son bacterianos, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, para los cuales yo debería dirigir el tratamiento infeccioso. Aplicando el algoritmo de una elección informada, tenemos la severidad de la infección. La paciente se encontraba taquipneica, febril. En el caso de las neumonías podemos utilizar evaluaciones y escalas utilizadas a nivel mundial para evaluar la mortalidad así como el acceso hospitalario. En este caso el CUR 65, considerado con más de 2 criterios de hospitalización. De esta forma se evaluó la severidad del caso clínico. En segundo lugar, ¿cuál es la fuente? Definimos que clínicamente la paciente tiene una neumonía adquirida en la comunidad. Esa es la fuente de infección o el síndrome infeccioso. En tercer lugar, evaluamos la resistencia bacteriana o la microbiología esperada. ¿Cuál es la microbiología esperada en esta infección? Hemos evaluado que la neumonía adquirida en la comunidad típica básicamente está relacionada a microorganismos como Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis. Esta paciente no ha recibido previamente antibióticos y podemos guiarnos de datos de la susceptibilidad acumulada local para elegir un tratamiento antibiótico. Tenemos datos nacionales sobre susceptibilidad de cepas invasivas de Streptococcus pneumoniae en Ecuador. En este estudio se evaluaron cepas entre el 2016 y el 2020 en varios hospitales del Ecuador. Se obtuvieron 180 cepas de infecciones invasivas, tanto en pacientes inmunocompetentes como inmunosuprimidos de todas las edades. Y se obtuvo que había resistencia a penicilina en un 14.5%, resistencia a ceftriaxona en un 1.3%, eritromicina en un 45.3%. Por lo tanto, la ceftriaxona
tiene absoluta validez para el tratamiento de las neumonías adquiridas en la comunidad. Muy frecuentemente se administran tratamientos antibióticos como piperacilina, tazobactam y meropenem a pacientes críticamente enfermos con neumonía adquirida en la comunidad para asegurarnos cubrir todos los microorganismos relevantes y resistentes. Muchas veces tenemos pacientes sépticos con choque que no creemos se justifique el aislamiento de microorganismos como Streptococcus pneumoniae o Haemophilus como agentes de estas infecciones. Sin embargo, debemos recordar que los agentes biógenos, como los mencionados patógenos, tienen mucha virulencia y son totalmente capaces de producir infecciones totalmente graves. Por otro lado, la cantidad de agentes como pseudomonas, enterobacterias BLE y SARM como agentes de neumonía adquirida en la comunidad es extremadamente baja, menos del 5%, incluso si se aplica el concepto de neumonía adquirida en los cuidados de la salud. Es por esto que es totalmente válido lo que las guías actuales nos mencionan como tratamiento para neumonía adquirida en la comunidad. Beta-lactámico más macrólido, considerando los agentes potencialmente etiológicos de una neumonía de la comunidad. Por lo tanto, en este caso, siguiendo la elección informada para la elección del tratamiento antibiótico, una vez determinada la severidad con la escala de Kur, determinando la fuente o el síndrome infeccioso como neumonía adquirida en la comunidad, determinando Streptococcus pneumoniae, Haemophilus de influenza, posiblemente algunos intracelulares como micoplasma, siendo la etiología de esta infección, y considerando que la resistencia a ceftriaxona es extremadamente baja en el país, se decide colocar a la paciente ceftriaxona más acitromicina. Sin antes, claro, no dejar de tomar un cultivo de esputo y hemocultivos, considerando que la paciente se encuentra febril y que hasta en el 30% de las neumonías se pueden presentar bacteremias. Además, de acuerdo a las guías, se solicita también antígenos urinarios de neumococo y legionela. Debemos considerar también, respecto al cultivo de esputo, algunos detalles. Recordemos que la vía nasofaringea y respiratoria alta básicamente está colonizada de muchos microorganismos, estafilococos, colinebacterias, Haemophilus, estreptococos típicos de la flora bacteriana, así como también de los patógenos. Mucha de la población está colonizada por estos microorganismos, de hecho son la fuente principal de infección, y por lo tanto pueden aislarse un sinnúmero de bacterias que pueden ser no patógenas al ser el esputo una muestra no estéril. La faringe y la vía respiratoria alta pueden estar colonizadas también, es decir, pueden encontrarse como microbiota transitoria enterobacterias y también levaduras, que no necesariamente son la causa del síndrome infeccioso. Se debe evaluar de estas muestras que cumpla los criterios de Murray adecuados para interpretarla como una buena muestra, es decir, un número bajo de células epiteliales y un número elevado de leucocitos. Sin embargo, esto no garantiza que el que usted aísle un agente en el esputo sea necesariamente patógeno. En este caso, la paciente tuvo la oportunidad de tomar un cultivo de esputo de forma apropiada, sin uso de antibiótico, y el agente aislado luego de la evaluación del caso y la decisión terapéutica fue un Streptococcus pneumoniae, sensible a penicilinas, lo que permitió desescalar a amoxicilina en altas dosis su tratamiento. En resumen, la neumonía adquirida en la comunidad es una patología muy frecuente en la cual se usa de forma importante antibióticos
aunque según la evidencia actual la mayoría de las infecciones son virales. Debemos utilizar el algoritmo de selección de tratamiento informado para seleccionar el antibiótico que vamos a utilizar en cada caso. Debemos ajustar los antibióticos a los datos microbiológicos locales y de resistencia local, y debemos pautar tratamientos de forma corta, cuál es la tendencia en el tratamiento infeccioso. En el caso de la neumonía adquirida en la comunidad, no menos de 7 días. Un punto importante a considerar es el diferencial en el diagnóstico con la bronquitis. Las bronquitis, más aún que las neumonías adquiridas en la comunidad, son de etiología viral. No requieren antibióticos, son cuadros frecuentes de tos prolongada, síntoma del estado general y sin compromiso pulmonar. La educación al paciente es la clave, y la educación médica también, para evitar el uso excesivo de antibióticos en patologías virales.